Cristiane Lang, de 24 años de edad, nació en la ciudad de Encarnación. Es estudiante de la Facultad de Enfermería. Hubo un antes y un después. Aquí conocemos la vida de Cristiane Lang, una mujer como todas, pero al mismo tiempo diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a saludarte en este día a través de tu programa Tertulia que llega hasta vos a través de RCC. En este día vamos a conocer la historia de vida de una invitada. Tuvimos ya 3 invitados varones y esta vez queremos compartir también nuestro set acá con la señora o señorita. Ella se va a presentar, Cristiane, déjame corroborar su nombre, Lang Paul. Nosotros acá le vamos a llamar Cristi nomás. ¿Cómo estás? Bienvenida a Tertulia. Hola Ariel, mucho gusto. Sí, mi nombre es Cristiane Lang, tengo 24 años y soy soltera. Soltera todavía, bueno. Dejamos nomás por ahí eso, después vamos a ver si está comprometida, porque Manu nos dijo la semana pasada que estaba por casarse. Y bueno, en este día queremos conocer la historia de Cristi, cómo fue su niñez, su adolescencia, la etapa de su juventud, en qué está formada, cuáles son los proyectos que tiene en su vida y cómo fue el momento en que ella conoció a Jesús. Todo esto hoy aquí en Tertulia. Hacemos la primera pausa y a la vuelta ya conversamos con ella. Vida y Salud, el consultorio médico didáctico donde aprendemos la prevención y el tratamiento de las enfermedades que nos afectan. Sábados 20-30 horas. Vida y Salud. Los reportajes que muestran la visión y el trabajo de personas e instituciones en busca de mejores perspectivas. Los ves en Chaco Berish, miércoles 19:45 horas. Chaco Berish, reportajes que impactan. Estás en Tertulia a través de RCC. Tertulia es un programa que llega hasta vos a través de la Red Chaqueña de Comunicaciones y muchos preguntan qué significa tertulia. Tertulia significa conversación, hablar de un tema que nos interese a todos, un tema, digamos, de interés general. Y bueno, hoy en Tertulia está con nosotros Cris. Contanos un poco, Cris, ¿quién fue Cristiane en su infancia? ¿Te acordás algo de ese momento? Sí, me acuerdo. Yo soy la hermana mayor, o sea, somos 3 hermanas y yo soy la mayor. Siempre fui muy apegada a mis hermanas, jugábamos mucho, éramos muy terribles según mi mamá. Ella siempre nos decía que nos comportábamos como varones. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años y creo que en ese momento nuestra relación incluso fue más unida, ya que solo nos teníamos a nosotras y a mamá. Eso fue la mitad de mi infancia. En la escuela siempre fui muy charlatana, siempre hablaba mucho, la profesora siempre me decía, Lang, silencio. Siempre fui muy comunicativa, muy abierta, pero en el fondo me alejaba de las personas. Era algo que, no sé, creo que era una forma de defenderme, de protegerme a mí misma. ¿Cómo fue ese cambio, esa separación de tus padres? ¿Qué recordás de tu infancia? Bueno, realmente no fue muy linda, pero en un momento llegué a estar incluso agradecida de que se hayan divorciado, porque el ambiente en casa era muy pesado. Vivían discutiéndose y mis hermanas, Mika tenía 5 años y Janet 1 año, era una bebé. Y esa tensión era muy fea. Cuando papá no estaba, incluso había paz en la casa. Entonces llegué a un punto en el que realmente agradecí que se hayan divorciado. Contanos un poco de tu vida escolar. Sos oriunda del departamento de Itapúa. Itapúa, sí. Sur del país. Sí, de Capitán Mesa, justo en las Colonias Unidas, donde es una colonia alemana, japonesa, hay bastantes culturas ahí. Tu apellido es un poco difícil de pronunciar. Sos de descendiente alemana, pero paraguaya. Sí, exactamente. Mis bisabuelos eran alemanes, mis abuelos argentinos y brasileros, y mis padres nacieron en Paraguay y yo soy paraguaya. Ahora la pregunta es, ¿qué es Cris? Bueno, dejémoslo por ahí nomás. Yo también me hago esa pregunta.
Bueno, ¿qué recordás de tu infancia? Los momentos felices, dijiste, jugaban mucho. ¿Eras una persona introvertida, extrovertida? Extrovertida. ¿Qué recordás de tu infancia, Cris, en la escuela, por ejemplo? Siempre fui muy extrovertida. En la escuela jugaba mucho con mis compañeros. Siempre fui la cabecilla de todo, ¿viste? Yo era la que tiraba las piedras siempre. La que comenzaba. La que comenzaba todo. Siempre fue así desde la escuela. Los momentos difíciles que recordás de tu infancia. Cuando creo que lo más difícil ni siquiera fue la separación de mis padres. Un año después de eso, en el 2003, a mi mamá le diagnostican cáncer. Y acá no hubo posibilidades de que se haga el tratamiento, entonces ella decidió viajar a Buenos Aires. Y ese fue el momento, creo que uno de los momentos más difíciles, porque estaba sin papá, mis hermanas eran chiquitas y era un abandono de parte de mamá, así lo percibimos como hermanas. Creo que ese fue el momento más difícil. Porque ya estaban prácticamente solos. Sí, ya estábamos sin padre. Y quedarnos sin mamá en ese momento no fue fácil. Pasemos un poco ahora a la etapa de tu juventud, adolescencia, esa transición. ¿Cómo fue para vos? ¿Tu madre todavía estaba con ustedes en ese tiempo? Mi mamá, ella vivió haciendo su tratamiento en Buenos Aires por muchos años, desde el 2003 hasta el 2010 prácticamente, siempre fue un ir y venir constante. Cuando ella se fue, yo teniendo 10 años tomé el papel de mamá sobre mis hermanas. Y en ese momento no me daba cuenta, pero yo las protegía constantemente, velaba por ellas, veía por ellas. Y todo mi enfoque se volvió a mis hermanas. ¿Con quiénes se quedaron en ese tiempo? Con las hermanas de mi mamá. Ella tiene dos hermanas y nos separamos. Una se fue con una tía y dos se fueron con la otra. Y se quedaron aprendiendo muchas cosas ya en otra familia. Seguramente que añorabas mucho, ¿no? El estar con mamá, el estar con familia, ahora tus hermanas a otro lado, vos en otra casa. Al comienzo fue muy difícil, pero como nos quedamos con las hermanas de mi mamá, ellas siempre intentaban juntarnos, cada segundo día compartíamos para que la relación entre hermanas no se corte. Dentro de todo manejaron las cosas con mucha sabiduría, porque nuestra relación incluso fue mucho más fuerte, se fomentó más con eso. ¿Cambió algo en vos por ejemplo, en tu entorno, ya sea familiar, en tu entorno de amistades, esos cambios bruscos de ambiente, de familia que tuviste? Sí, porque yo creo que tuve que madurar mucho más rápido. O sea, tenía la obligación de madurar por mis hermanas, por la familia, y eso me hizo ver la vida diferente. Incluso muchas veces era la rarita del grupo, porque mis amigas querían hacer una cosa y yo decía, no, para mí no tiene sentido, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Alguna vez en tu infancia, Cris, soñabas con ser alguien? ¿Eso llegó en algún momento a decirte, mira, no vas a alcanzar porque perdiste a tu papá, a tu mamá, a tu familia? ¿Llegaste a pensar en eso? Sí, me llegaron esos pensamientos, pero... ¿De no lograr tu objetivo? De no lograr mi objetivo, sí, muchas veces. Llegó un tiempo en el que pasé una crisis existencial terrible, que realmente no sabía quién era, qué iba a ser, qué sería de mi vida. No tenía idea. ¿A qué edad? Desde los 17 más o menos. Desde los 14 empecé a trabajar con los jóvenes de la iglesia a la que yo asistía. Trabajaba mucho con ellos, siempre me gustó, como te dije, era la que tiraba la piedra. Me encantaba trabajar con los jóvenes y el enfoque no era precisamente el cristiano. O sea, todo lo que yo conocía era ese ambiente. Y había muchas cosas que yo me daba cuenta que no estaban bien, pero simplemente seguía porque no conocía otra cosa. Crecí, toda mi familia pertenecía a esa congregación y simplemente seguí hasta los 19, en el momento en el que mi hermana menor se convirtió a Cristo. Y para mí fue un choque terrible. Realmente para toda la familia fue muy difícil porque ella era como la rebelde de la familia que se unió a una secta. Eso fue. Queremos conocer la historia de Cris, cómo fue ese encuentro con Jesús. Hacemos la segunda pausa en Tertulia, a la vuelta ya entramos nuevamente en el tema.
Ahora tus mañanas son diferentes. Lorena Azucas y Coco Bordón derrochan simpatía con humor, Ofreciendo información valiosa, exponiendo la expresión artística. haciendo uso de la buena cocina. Esto y mucho más es Bendita Mañana, de lunes a viernes a las 9 horas. Estoy pensando sobre la vida y lo dichosa de ser quien yo soy. He hecho una diferencia en las vidas de mis queridos y amigos de hoy. Y doy gracias por buenos tiempos y que sola yo no estoy. He sido amada y he amado, siempre has estado a mi lado. Siempre estaré yo aquí para ti. Y mirando hacia atrás veo la razón. El tenerte en mi vida fue una bendición. Fuiste mío desde el día en que te conocí. Siempre has estado a mi lado, sí. Siempre estaré yo aquí para ti. Estás en Tertulia, conocemos hoy la historia de Cris. Contanos un poco, Cristiane, ¿cómo fue ese momento en que vos le conociste a Jesús? ¿Cómo Él se te presentó a vos? ¿Quién te presentó a este Salvador a quien amamos tanto hoy día? Bueno, justo cuando tenía 19, el conflicto en mi familia fue muy grande, mi hermana menor se fue de la casa, fue muy, muy intenso. Llegó un punto en el que dije, yo ya no quiero saber más nada, pero literalmente no quería saber nada, ni siquiera me quería quedar en mi casa. Y tuve la oportunidad de hacer un viaje a Alemania, un intercambio, y agarré las cosas y me fui. Me fui, viví un año en Alemania y no quería volver. Realmente yo no quería volver. Tuvieron que pasar muchas cosas, incluso estando en Alemania, llegó un momento en el que me acordé de que Dios existe y le decía a Dios, si no puedo alargar mi visa, bueno, entonces vuelvo a Paraguay y ya está, vuelvo. Y no funcionó, entonces dije, bueno, yo vuelvo a Paraguay, algo tiene que haber ahí. Regresé y en ese tiempo mi mamá y mi hermanita menor, la más chiquita, ya vivían acá en Filadelfia. Me quedé en Itapúa 14 días y no quería venir al Chaco porque me lo imaginaba diferente. Como muchos hoy día lo siguen imaginando. Sí, así mismo, como muchos conocen, sí. Cuando se imaginan al Chaco, así lo imaginé yo. Pero había algo en mi interior que no me permitía decirle que no a mi mamá. No le podía decir que no voy a venir. Y ni siquiera sé por qué. Ya viví lejos un año, tenía 20, 21 años y simplemente podía quedarme. Y no lo hice. Llegué acá, las primeras 2 semanas fueron terribles porque pasé por un choque cultural muy fuerte. El salir de Alemania, llegar acá, nuevas personas, todo fue nuevo. Y me di cuenta que mi hermanita estaba muy depresiva porque pasaba muchas cosas en la escuela. Empecé a trabajar, conseguí trabajo muy rápido en el hogar de ancianos. Y eso fue en abril, mayo, junio. En julio volví a Capitán Mesa a visitar a Mica, mi otra hermana, y la traje conmigo. Ella vino a vivir acá y ella ya era cristiana en ese tiempo. Y ella empezó a buscar una iglesia. Y de una u otra, realmente no sé cómo se dieron las cosas. Fue obra de Dios, es lo único que puedo decir. Ella llegó a parar a la iglesia y me invitó a ir. Y recuerdo el día, recuerdo el culto, recuerdo el pastor, incluso recuerdo la ropa que tenía puesta ese día. Fue muy marcante para vos. Sí, fue muy marcante realmente. ¿Qué pasó esa noche? Fue un sábado,
nos fuimos a la iglesia y fue la primera vez que escuché predicar a quien hoy es mi pastor de jóvenes. Y su prédica me fue muy confrontante porque todo lo que él decía era lo que yo había vivido. Todo lo que él decía, está mal, es pecado, yo lo había vivido. Y decía, oh no. Después termina la prédica y él nos pide a mi hermana y a mí que nos paremos, que él quería orar por nosotras. Y primero me fue muy extraño, yo decía, ¿quién es este que va a querer orar por mí? Se acerca y dice unas palabras y de toda su oración hay palabras que realmente me fueron muy marcadas. Él dice, su familia será restaurada, su economía será restaurada y sus corazones serán sanados. Y realmente después de 3 años yo puedo decir que es así. Dios cumplió esa promesa en mi vida, porque mi familia está siendo restaurada, mi economía fue restaurada y mi corazón definitivamente fue restaurado. ¿Cómo vivís y cómo te sentís ahora espiritualmente, Cris? Hay mucho para aprender, tengo mucho para aprender, pero yo tengo la certeza de que la obra que Dios inició en mí la cumplirá. ¿Cuál es el significado de Dios en tu vida? Dios es todo, Dios es vida. Yo viví 20 años de mi vida sin Dios y es como que no había vivido. No tiene sentido. Hice muchas cosas, conocí muchísimos lugares, tuve la oportunidad de viajar por el mundo, ver la creación de Dios. Pero constantemente te sentís vacío, te sentís vacía, porque no hay nada que llene ese espacio más que Dios. No hay absolutamente nada, puedes ir donde quieras, puedes incluso terminar una carrera, puedes tener un título en la mano, pero sin Dios ese vacío va a seguir estando. Me imagino que muchos se preguntarán, Cris, pero ¿cómo pueden ellos ser felices sin tomar, sin probar las drogas? Porque para muchos esa es la realidad en Paraguay y en el mundo, de que para ser realmente feliz necesitas de esas sustancias, necesitas de emborracharte. ¿Cómo una joven como vos puede decir que es feliz en una iglesia, por ejemplo? Porque todo lo que puedes buscar está en una iglesia. Yo salí de un mundo así, nunca probé drogas, gracias a Dios realmente, pero no te llena, no te va a satisfacer, porque lo único que haces al emborracharte o al drogarte es querer llenar ese vacío, es querer buscar un enfoque, porque no estás encontrando la verdadera felicidad que es Dios. Contanos, Cris, tu vida laboral, en toda esa transición que tuviste, ¿qué carrera elegiste para estudiar? Eso fue otro tema muy interesante. Yo estaba trabajando en el hogar de ancianos y empecé ahí en abril y me gustaba mucho el trabajo. Y en junio, julio, mis compañeras de trabajo me dicen, ¿por qué no probás a estudiar enfermería? Y yo decía, sí, puede ser. Realmente aún no sabía qué voy a hacer con mi vida, no sabía qué carrera seguir. Yo decía, bueno, voy a probar, que nada pierdo con eso. Pegué todos mis documentos y en eso ya empecé a ahorrar dinero porque yo sabía que los primeros meses de la carrera eran caros. Después en noviembre, el 28 de noviembre me llamaron y me dijeron que me aceptaron, que puedo empezar. Yo dije, bueno, está bien. Y seguí así, como que bueno, voy a estudiar. Yo había dejado eso en las manos de Dios y yo dije, bueno, Dios es el que va a ver si tengo que estudiar enfermería, si será, si no, no. Empecé la carrera en el 2015. Los primeros 6 meses son solo teoría. Y después, una vez que empecé a trabajar en el hospital, cuando empecé a tener contacto con la gente, dije, wow, esto es lo mío, esto es lo mío. Y recuerdo una tarde, tenía un turno tarde que es de 2 a 10, y estaba caminando por el pasillo y sentí tanta paz, dije, este es mi lugar. Y ahí solo me quedó decirle gracias, porque Dios es el que sabe lo que hace, en serio, porque muchas veces yo no sé lo que voy a hacer y es Él el que va encaminando las cosas. No es que vos elegiste desde pequeña ser enfermera. No, realmente quería estudiar medicina, pero Dios encaminó esto así y tengo la certeza de que estoy donde debo estar. Estar donde debes estar. Hablamos un poco, Cris, del trabajo que estás realizando hoy día en la iglesia. Seguramente desempeñas alguna responsabilidad también hoy día como joven, ¿no? Sí, trabajo mucho con los niños, me gustan mucho los niños y los sábados de noche con el grupo juvenil nos encargamos siempre de entretener a los chicos, hacer algunas manualidades, de servirles, de ser un facilitador de milagros para que los padres puedan disfrutar del culto o de la actividad que se haga. Y estoy en el grupo de liderazgo juvenil con el que siempre trabajamos por los campamentos, congresos y todo lo que se necesita en la iglesia. ¿Cómo te sentís trabajando con los jóvenes?
realmente me gusta mucho. Estos chicos se volvieron mi familia, nos conocimos, desde que yo llegué conozco a la mayoría y se volvieron mi familia, mis hermanos. Y sé que en ellos tengo sostén, si estoy mal, sé que van a estar ahí para ayudarme, para levantarme. Estamos hoy en Tertulia conociendo a Cris, su historia de vida. Hacemos ya la última pausa, a la vuelta queremos conocer más y escuchar el mensaje que ella tiene para todos los jóvenes en este día en Tertulia. Chaco Rural, con la ganadería y agricultura de la región, dirigido por el Servicio Agropecuario Meno. Asistencia técnica Fernand. Servicio Agropecuario Noilan. Profesionales altamente reconocidos muestran las técnicas del trabajo efectivo en el campo. Chaco Rural, una presentación exclusiva de Sencoprod, la industria del cuero. A veces es difícil de alcanzar lo que tú quieres lograr. Necesitamos una mano que nos va a ayudar. Hay que luchar y las estrellas tocar. Todo es posible y juntos podemos llegar. Todo es posible y juntos podemos ganar. Todo es posible y juntos podemos llegar. Estamos en Tertulia conociendo la historia de Cris y así como ella también seguramente vos tenés una historia que querés compartir con los jóvenes, con las personas. Te invito a que llames a ese número que aparece ahí en pantalla y que podamos comunicarnos contigo y de esta forma también hacer que más personas puedan conocer tu historia y que a través de ella también puedan conocer a Cristo. Nos comentabas, Cris, que estás trabajando con los jóvenes. ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo este tiempo? Seguramente aprendes también muchas cosas en ese momento, ¿no? Sí, realmente se aprende mucho. Cada joven tiene un carácter diferente. Nosotros en el grupo somos 15 personas y las 15 personas somos diferentes. El aprender a convivir con nosotros y trabajar en el grupo es todo un reto, es realmente un reto. Y trabajar y enfocarnos en eso, en lo que es Dios y en que todo lo que hacemos es para y por Él. ¿Cómo ves la realidad de la juventud hoy en día, Cris, en tu entorno donde vos estás? Porque eso también forma parte de lo general, de lo que es Paraguay, de lo que es Sudamérica, de lo que es el mundo. ¿Qué ves en los jóvenes hoy día? ¿Cuáles son los problemas comunes que ellos enfrentan? Seguramente muchos llegan y te dicen, mira, Cris, tengo esta situación y necesito que me ayudes. Sí. ¿Cómo ves? Yo creo que muchos de esos jóvenes no están entendiendo o no han encontrado el punto en Dios. Todo gira alrededor de Él. Todo el centro es Él. Y si seguimos nuestra vida, lo digo por mí misma porque he vivido así, incluso muchas veces me suele pasar. Si empezamos a vivir nuestro día, nuestro vivir y hacemos las cosas por hacerlas simplemente, sin pensar en que Dios está y constantemente camina a nuestro lado, está con nosotros, las cosas no tienen sentido, no tienen un enfoque. Y nuestros jóvenes están así, en el mundo cristiano estoy hablando, de que del todo no están enfocados, es como que no encuentran un por qué vivir. No encuentran el significado de la vida. Y su entorno familiar, ¿qué decís? Nosotros lo que queremos a través de Tertulia es que también las familias puedan... muchas veces, Cris, los padres no conocen a sus hijos.
y muchas veces ellos no son amigos de sus hijos. ¿Y qué hacen ellos, sus hijos o sus hijas? Buscan a otras personas con quienes puedan desahogarse y hablar. En ese caso te puedo hablar como hija, porque mamá aún no soy. Muchas veces me es más fácil hablar con otras personas que con mi madre, pero es porque yo considero mi mamá somos más hermanas que madre e hija, porque somos, o sea, ella es muy joven y siempre vas a buscar, o yo recomiendo que se busque una persona en la que realmente tenés una confianza, en la que sabes que te va a guiar y te va a ayudar, no que va a estar divulgando tus problemas y va a terminar haciéndote más daño aún y vas a terminar cerrándote más y sin poder salir de tu problema. ¿Podemos decir que los mismos problemas se enfrentan los jóvenes que están dentro y fuera de la iglesia? Así mismo es, los jóvenes que están dentro de la iglesia tienen los mismos problemas de los que están fuera de la iglesia. Es la realidad que vivimos. Sí. ¿Vale la pena trabajar por los demás? Sí, vale la pena, vale la pena. Y eso es algo que estoy aprendiendo. Este último año ha sido un año de lecciones para mí. He aprendido muchas cosas de cómo trabajar en grupo, de cómo trabajar con los chicos y por los jóvenes. Al principio siempre decía que en el grupo en el que estoy es como que no hay una unión muy certera, una buena unión. Y en los últimos meses he aprendido, es cierto, quizás entre todos no nos conocemos del tanto, pero lo que tenemos en común es el inmenso amor a Jesús y el querer servirle a Él. Y eso es lo que nos une. ¿Cuál es el objetivo de vida de Cris? Nos comentaste ya que querés ser doctora, enfermera, pero ¿cuál es tu, digamos, el tope donde querés llegar? Bueno, personalmente quiero graduarme, quiero terminar mi licenciatura y mi intención es trabajar con los estudiantes del hospital en general. Me gusta trabajar con la gente. Y siempre digo que quiero esos estudiantes que entran en el hospital con miedo, esos estudiantes a los que le podés llenar de seguridad o por lo menos un poco más de confianza. Con esas personas quiero trabajar. Y espiritualmente, bueno, es Dios, seguir creciendo en Él, seguir conociéndolo cada día más, es comprender realmente quién es Él y cuán grande es su amor con nosotros. Queremos, Cris, que dejes un mensaje a toda la gente que nos está viendo, tu desafío para nosotros este día. Muy bien. Que busquen a Dios. En eso realmente se basa todo. Que busquen a Dios. Yo llegué a Él con un corazón partido en pedazos, con un corazón sucio y nunca me rechazó. Él no me juzgó, nunca sentí su dedo que me estaba apuntando. Al contrario, Él me alzó, me limpió. La sangre de Cristo es la que me limpió. Y eso es lo que les recomiendo a todos los jóvenes, que busquen de Él. No importa el pecado en el que están metidos, no importa no quiero decir que no importa el daño que han sufrido, porque sí importa, claro que sí, pero Cristo restaura todo. Eso es lo que les puedo asegurar, porque es algo que yo he vivido en mi propia vida, en mi experiencia, en mi familia. Es Él el que sana, limpia, es Él el que libera, y solamente en Él y con Él se encuentra una libertad absoluta. Y es Él el que perdona todo. Ahí está el mensaje muy positivo realmente de nuestra invitada en el día de hoy. Cris, permíteme agradecerte por estar hoy en Tertulia, por compartir con nosotros parte de tu historia. Realmente el tiempo siempre es muy limitado, quizás tenemos muchas cosas más de qué hablar, pero animarte que sigas en el camino del Señor y así como vos, que muchos jóvenes también puedan decidir su vida por Cristo. Gracias, Cris, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y ha sido un placer estar acá. Gracias a vos también por habernos acompañado hoy en casa. Te espero el próximo miércoles aquí en Tertulia. Desde nuestros inicios